Vale, no te preocupes, luego miramos. lo miramos, sí. Vale, finalizamos la votación. Digamos que habéis votado alguno más a la primera definición que a la segunda y ya está. La voy a poner ahora al compartir pantalla, ¿vale? Ahí, para los que no habéis podido verlo, pues son dos definiciones, que hay muchas más. Estas me gustan y vais a ver por qué, ¿no? Dice que una definición dice que son las herramientas, los utensilios que usan los profesores y los alumnos en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Medios que están disponibles para el profesor y para el alumno durante el diseño del proceso y de la práctica educativa. Es decir, materiales curriculares van a ser también aquellos que empleáis vosotros, no van a necesariamente usarse en clase. Por ejemplo, una concordancia bíblica, tú a lo mejor en clase no la vas a usar, pero para ti es un material curricular porque forma parte del diseño de tu clase. Por ejemplo, cuando estás preparando una clase o una enseñanza. La otra definición es más amplia, ¿no? Dice cualquier instrumento que pueda servir como recurso para que, mediante su manipulación, observación o lectura, se ofrezcan oportunidades de aprender algo o porque su uso se intervenga en el desarrollo de alguna función de la enseñanza, ¿vale? Esta es una definición bastante amplia. Cualquier cosa, pues realmente, pues también es así, ¿no? Yo quiero hacer más énfasis en la primera, en la de aquello que interviene para o dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque aunque vamos a ver un poco a continuación algunas características que tiene que tener el material, lo importante es que tiene un fin, ¿de acuerdo? Y está dentro de un proceso, que eso lo vamos a ver ahora a continuación, ¿vale? Material curricular también son las personas, y la primera persona con mayúscula pues es Dios, y es donde es nuestro primer donante de recursos de enseñanza. Luego pues vamos a estar nosotros como profesores, que en nuestra mayor o menor inteligencia, con nuestros mejores o peores dones, pues vamos a intervenir en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, y a continuación van a saltar los niños a los que vamos a dirigir o con los que vamos a utilizar nuestros materiales. He puesto, como veis, dos figuras de personas, o sea, no es exactamente una vertical, Dios, el maestro y los niños, sino que he puesto otras personas al lado porque también, y esto es una cosa que luego también la quiero comentar, pero es importante que no estéis solos, ¿vale? Os he preguntado al principio de dónde erais y la mayoría de vosotros tenéis a vuestro alrededor otros profesores de ERE, sea en Priego de Córdoba, sea en Galicia, sea en Logroño, sea en donde sea. Lo más probable es que muy cerca tenéis otro profesor de ERE, y yo diría que a ser posible no trabajéis nunca solos. Quería un poco hacer un poco de énfasis en esto, y lo vamos a hacer al final también un poco del seminario, que tengáis eso en vuestra mente. Esto es una carrera complicada y vais a necesitar muchas veces apoyo. Lo suelo decir, lo diré también a continuación, pero, por ejemplo, yo tengo el privilegio de que en mi iglesia tenemos 5 profesores de ERE. Y como os podéis imaginar, en las reuniones de oración, pues sale muchas veces, pues tengo este problema con este otro profesor, tengo este problema en el claustro porque me pasa esto, tengo este problema con estos niños porque me pasa esto, y la oración puede mucho, lo sabemos, y pues que puedas compartir con otras personas las luchas y batallas que vais a tener forma parte de esos recursos que debéis tener siempre a mano. Otras personas, tener ese recurso siempre disponible. ¿De acuerdo?
partiendo de la segunda definición que hemos visto, que decía cualquier instrumento, pues, vaya, no me ha salido la diapositiva que tenía preparada. Había preparado otra. Vamos a usar esto. Esto es una piedra, ¿vale? La piedra es un material curricular. Usad el chat ¿en qué contexto la usarías? Yo creo que ya os he puesto ahí unos, esto ya es un poco de trampa, pero ¿en qué contexto usarías una piedra como material curricular? Entonces poner, pues sí, una piedra es un material curricular, ¿y por qué? O ¿en qué contexto usarías una piedra como material curricular? Pero con material curricular te refieres a un recurso didáctico. Sí. Es que no sé, me suena un poco el material curricular, me suena más a un libro, pero sí. Como por eso he dado la definición. Quizás es un poco más entendible decir la palabra recurso, porque los profesores somos también un recurso, no siempre un material. Somos un recurso humano. Un recurso, sí. Es Claro. mejor, sí, un recurso. Más que un material, sí, tienes razón. Muy bien, pero ¿en qué contexto usaríais esto como un recurso didáctico? Para simbolizar, por ejemplo, a Cristo. Por ejemplo, porque Cristo es... La roca es nuestra roca, ¿no? Y podríamos trabajar con la parábola de los dos cimientos. Por ejemplo. Cuando nosotros edificamos sobre Cristo, pues venga lo que venga, nos vamos a caer. Y aquellos que edifican sobre el mundo y las cosas de este mundo, pues van a terminar cayendo. Muy bien. También se le podría dar los diferentes usos que tiene una piedra, que podemos utilizar para construir, podemos utilizarla para jugar a la rayuela, podemos utilizarla para escalabrar a alguien, como hablando de las formas que nosotros podemos utilizar cada cosa, y que los alumnos son como esas piedras y pueden utilizar su vida para el bien, pueden utilizar para el mal, pueden ser de construcción para otras personas, pueden también ser de destrucción, y que entra también un poco en la decisión de cada uno utilizar su vida, su piedra, por llamarlo de alguna forma, de una manera u otra. Hay montones de... Si miráis en una concordancia en cualquiera de internet o donde queráis, veréis que hay montones de ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Jacob se acuesta sobre una piedra que usa de almohada, y luego esa piedra va a utilizarla. Cuando terminan de pasar el río, cogen una piedra de cada... Bueno, la Biblia está llena y repleta de enseñanzas en las que interviene una piedra. Así que algo tan simple y tan sencillo como es una piedra, pues al final es un recurso curricular que bastante potente, ¿no? Perdonad un segundo, no sé si estoy compartiendo ya la pantalla o no. No. Vale, entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer que algo podamos utilizarlo o no en el contexto de nuestra enseñanza como material curricular? Pues un segundito que voy a escoger. No, es esto. Vale. Como aquí quiero volver otra vez un poco a la otra definición que habíamos puesto. Algo que interviene dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso un poco es lo que quiero que tengáis un poco siempre en mente a la hora de utilizar cualquier situación, no solo tema de material curricular, sino las lecciones, vuestras unidades didácticas siempre tienen que estar enmarcadas dentro de ese contexto, del qué enseñar, cuándo enseñar, qué enseñar, cómo enseñar, ¿no? Los materiales curriculares en general van a estar vinculados a el cómo enseñar,
y dentro del cómo enseñar, pues sobre todo pues, a las actividades de enseñanza-aprendizaje es donde vamos a tener un poco vamos a incluir ahí el uso que hacemos de ellos, pero siempre tiene que estar dentro de que antes de utilizarlo nos hemos planteado unos objetivos para utilizar ese material, que lo vamos a utilizar dentro de una secuencia, dentro de un momento concreto, que lo vamos a utilizar con determinada metodología, etcétera, etcétera. O sea, el material es subsidiario de lo que vamos a hacer, no es el eje. Muchas veces, a veces hacemos al revés. Como tengo este material curricular, es lo que voy a utilizar. No es lo que debería ser en nuestra enseñanza. Por ejemplo, como tengo el libro de texto del aire, pues voy a usar el libro del texto del aire y me olvido de lo demás. Bueno, pues podría ser. No es lo ideal. O sea, que emplees un material porque es el que tienes, sino que tú tienes que tener unos objetivos, unos criterios, una selección de una secuencia de unidades didácticas y usas conforme a eso que te has planteado, no al revés, ¿vale? Quiero un poco que eso os quede un poco en la cabeza para que no... porque a veces hacemos al revés, ya digo que en función del material que tenemos trabajamos y no debe ser así, ¿vale? Y luego también haremos un pequeño juego con eso. Muy bien. Siguiendo un poco, y ya terminamos con esto de la definición de materiales curriculares, pues recursos didácticos, pues responden a las preguntas, ¿no? ¿Quién lo manipula o quién lo usa, ese recurso? Lo van a utilizar los docentes, lo vamos a tener en el centro, lo puedes usar en la iglesia, lo van a usar los alumnos, la familia puede tener acceso a él. El cómo, esto por ejemplo aparecía en la segunda definición, manipulándolo, actuando sobre él, leyendo ese material, observándolo, por ejemplo una película. El qué, pues van a ser no solo las herramientas, objetos, y como puede ser el libro, la piedra, sino también las actividades forman parte de lo que son los recursos didácticos. Y la pregunta fundamental, que es el para qué, que vamos a utilizar esos materiales para que aprendan y para que desarrollen alguna de las funciones de enseñanza. ¿De acuerdo? Vamos a dejar esa pregunta. Pero, ¿qué ocurre a veces? Por ejemplo, fijaros en este texto de Lucas, ¿no? Que dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide pescado, en lugar de pescado le da una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a los que se lo pidan? ¿Por qué pongo este versículo tan raro en medio de esto? Pues os lo pongo porque tiempo atrás estuve en una charla que dio un antropólogo y nos dijo que este versículo tuvieron que cambiar la traducción de la Biblia en una tribu por ahí que estaban en el Amazonas, o no recuerdo si en el Amazonas o era en la zona de Asia o por ahí, una de las islas estas extrañas, pero bueno, la cuestión es que en ese lugar las aguas eran con mucho barro y entonces los pescados no se podían comer y lo que comían era la serpiente. Entonces esta gente pues le decían al de la Biblia, dice, oye, es que estamos leyendo en la Biblia y nos sentimos muy mal porque nosotros estamos dando esto a nuestros hijos. Y entonces ellos decidieron cambiar la traducción de la Biblia y para que pusiera al revés, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no, los materiales hay que pensarlos bien, porque no siempre la persona a la que van le coincide. En el libro de texto, por ejemplo, recuerdo que una de las anécdotas
cuando ya teníamos casi la edición hecha de uno de los libros, uno de nuestros correctores nos dijo, oye, tenéis que quitar esta foto. Y nos quedamos todos, creo que éramos 6 personas más o menos las que habíamos revisado anteriormente el material que estaba allí delante de... Y todos nos había... el fotógrafo de la editorial, todos estábamos de acuerdo con la foto. Y este hombre nos dijo, es que no, bueno, era un gitano. Y dice, esta foto a un niño gitano le va a decir una cosa totalmente diferente de la que queréis expresar. Y cambiamos la foto, porque pues no siempre el material que con toda la ilusión que nos lo hemos currado un montón va a ser significativo para los niños a los que va dirigido, ¿vale? Entonces es importante que también que antes de llevarlo, os paréis a pensar en los niños a los que va dirigido y si ese material es el correcto, ¿vale? Estoy empleando la palabra... Por ejemplo, yo ahora estoy sustituyendo, aunque obviamente pues soy estudiante, estoy sustituyendo a un maestro que está en 2 de 3, bueno, está en 3, pero 2 de esos colegios son niños de etnia gitana y además pues de difícil desempeño. Sí. Y es verdad que he tenido que adaptar mucho el libro, es verdad que me baso mucho en el libro, pero lo he tenido que poner todo en versión PowerPoint, cambiar a lo mejor las historias porque a lo mejor 2 nombres que son muy complicados, que a lo mejor no me los sé ni yo, pues a lo mejor y trata, por ejemplo, sobre la amistad, pues a lo mejor David y Jonathan o Jonathan lo entienden mucho mejor y no tengo que meterme a lo mejor en unos nombres súper complicados que no les va, por ejemplo, a llegar. Sí, sí, Y eso los tengo que adaptar para que ellos, aparte de atraer más su atención, lo entiendan a su nivel, porque lo dicho también, tienen un nivel curricular un poco más inferior de lo normalizado y es verdad que hay que adaptar y que no podemos entregarle directamente ahí cruda el libro porque muchos niños no lo van a entender y vamos a hacer un trabajo en vano. Sí, 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 exacto. Ese es digamos, un poco... aquí tengo un PowerPoint así un poco gracioso, ¿no? Que trata un poco de explicar esto, ¿no? Esto nos pasa muchas veces. Lo que hay en el encerado es esto, ¿no? Y es lo que ve, lo que está en el encerado. Lo que ve el maestro dice, bueno, esto está chupado, esto es 2 más 2 son 4, ¿no? Pero lo que ven los estudiantes, pues muchas veces es chino, ¿no? De lo que tú has escrito, lo que ellos ven es muy diferente. Lo que recuerdan, pues ya posiblemente eso, ¿no? Y lo que a veces vas a pedir que hagan con ese material es mucho más de lo que es. Y lo que ve la señora de la limpieza, pues es eso, ¿no? Unos borratajos. Entonces, ¿qué ocurre con el material? Pues pasa eso, que no, la misma cosa no dice lo mismo a los niños. O sea, una cosa que es muy significativa para unos niños, para otros, por ejemplo, luego hablaremos un poco con el tema de la música. La música, por ejemplo, determinadas canciones que nosotros, payos, estamos acostumbrados a escuchar y que nos encantan y nos apasionan, a ellos les parecen nanas. Pues tendremos que buscar canciones que a los niños, especialmente pues, si a lo mejor, como suele pasar, que estéis en colegios de mayoría donde los niños, la mayoría son gitanos, pues vas a tener que apañarte bastante para buscar material que sea significativo para ellos, ¿vale? Bien, de acuerdo. Ahora os voy a hacer un pequeño ejercicio, ¿vale? En el chat os voy a poner unos enlaces. Son 5 enlaces en total, ¿vale?
y os voy a dividir no sé si voy a dividiros en 6 o en 5, un segundito que voy a dejar de compartir, a ver cuántos sois. 6, 18, vale, os voy a dividir en 6 grupos. Y entonces, en todos los grupos vais a ver los enlaces. Unos son una imagen, otros son un vídeo. Hay un vídeo que se titula El Puente, ese, si lo conocéis, pues bien, si no, veis 2 minutos nada más y ya está. Es un poco para que veáis la estética y un poco el mensaje del vídeo, sin más. Pero lo que quiero, vais a hacer los grupos 1 y 2, vais a escoger de esos 5 recursos que os voy a presentar, el que os parezca más idóneo para educación infantil. Los grupos 3 y 4 vais a escoger el que sea más idóneo para primaria. Y los grupos 5 y 6, el que os parezca más idóneo para secundaria. Es sencillamente ver esos 5 materiales y de ellos habláis entre vosotros y cuál os parece mejor, ¿vale? O sea, los grupos van a ser de 2 o 3 personas, así que en 5 minutos podemos, entre lo que veis los materiales y lo habláis un poco, pues son 5 o 6 minutos lo que os voy a dar, ¿de acuerdo? Entonces, ahora os pongo en el chat los enlaces, ¿vale? Solamente quiero que hagáis el ejercicio con un fin muy sencillo, y es que utilicéis un poco vuestra intuición y lo que, digamos, en la práctica de vuestras, si habéis desarrollado, pues ese saber, digamos, no científico, pero sí general que todos tenemos a la hora de hacer una selección de material, ¿vale? Un segundito que os pongo ya los enlaces. Bueno, segundo. Vale, ahí va el primero. Ahí va el segundo. Tercero. Luis, yo no veo nada. En el chat. Yo tampoco, no, en el chat no. Lo último, Marisol puso Dios cambia el corazón. Ah, perdonad. Vale, es que a lo mejor no lo tienes para todos. Exactamente. Lo he mandado nada más que a una persona. Vale, entonces os los vuelvo. ¿Y cómo dividimos los grupos? Lo hace automáticamente el Zoom, ¿vale? Ahora ya debéis ahora tener. están llegando. Ya están llegando, ¿verdad? Sí. Sí, sí. De acuerdo. Disculpad que pensaba que había puesto a todos, pero no. A ver, 1, 2, 3, 4, me falta uno.
Vale, muy bien. Pues ahora os voy a mandar a los grupos. Os voy a dar muy poco, 6, 7 minutos nada más. Isabel, deberías estar ya en un grupo. Isabel López. A ver, no ha entrado, pone. A ver si te puedo mover a mano. Sí. Habéis podido ir mirando los enlaces que he puesto, Isabel y Silvia, en lo que os asigna una sala, ¿vale? Silvia, ¿todavía no te he movido? ¿Sí que estás pudiendo ver por lo menos los enlaces que os he puesto, Silvia? Si no te lanza, yo voy ahora a ir entrando en las salas, pero si no, escoge haberte asignado a la sala 3, que te tocaría, escoge el material que más te parece apropiado para primaria, ¿de acuerdo? Nuestro padre. Vale, estáis viendo el material, ¿no? Vale, recordad que vosotros hacéis infantil, ¿vale? Jesucristo se ofreció como nuestro Salvador y Lucifer se reveló. Pues no te ha mandado a ninguna de las salas. Bueno, sí que estás viendo el material, dices, ¿no? Recuerda que eso, estarías en principio asignada a una sala del grupo 3 al grupo 3, que sería primaria, ¿vale? Y del material que ves, pues escoges alguno. ¿Acaso el libro? Vale, nada, estoy pasándome por las salas, eso, pues estáis mirándolo y va todo bien, ¿vale? De acuerdo, venga. Luis, una dudilla que teníamos, de los materiales decidimos a lo que nos toca a nosotros y ya está. Sí, eso es. Y bueno, un poco os preguntáis por qué habéis escogido ese y demás. ¿Cuál es la razón? ¿Vale? Vale, gracias. Vale, vosotros estáis mirando, teóricamente os toca, solo sois dos, el tema de en secundaria, ¿de acuerdo? Entonces hay al menos dos que sí que tienen bastante perfil de secundaria, pues de los dos escoged uno y preguntaros por qué, ¿vale? Vale.
Vale. ¿Conocías alguno de los recursos que... Vale, ya estáis volviendo. El sistema... Luego haremos otra pequeña dinámica de estas de grupo. Ahí os daré un poquitito más de tiempo. Este sencillamente tenía el objetivo de hacer una selección. Vale, creo que ya estáis todos de vuelta. Muy bien. ¿Alguien de los que haya estado en el grupo 1, qué material habéis escogido? Hemos estado Isabel y Miriam, y de los que hemos visto, el que más nos gusta es el libro Sin Palabras. Luego hemos pensado que también el de las pulseras, porque es muy similar al libro Sin Palabras, adaptándolo siempre, pues claro, a un infantil. Muy bien. Los demás ya no lo vemos para infantil. ¿Cuál es el criterio para...? Porque habéis elegido, digamos, algo porque os gusta y otros porque... ¿Qué razón habéis esgrimido, por ejemplo, para el vídeo de El Puente, para no escogerlo para infantil? ¿Por qué no hemos cogido el puente para infantil? Pues quizás porque lo vemos complicado para los niños, ¿no? Vale. Infantil. Claro. Porque el criterio que hemos cogido para todos ha sido si es para niños o si lo podemos adaptar al infantil. Ese es el criterio que hemos seguido para todo lo que hemos visto. Ok, muy bien. ¿Alguien del grupo 2? Bueno, sí, habla tú. Sí, es igual, Vale, hemos pensado lo mismo, el de la pulsera y el del libro de colores, porque son mucho más gráficos y porque son palpables. Y los niños más pequeños necesitan cosas más concretas. A lo mejor nos planteamos lo del vídeo de la chica, pero eran conceptos un poco más abstractos y además duraba más tiempo, entonces es más complicado de trabajarlo con los niños. Muy bien. Vale, grupo 3. Jonathan, ¿estabas en el grupo 3? No. 5 y yo en el 5. En el 5, vale. ¿Alguien del grupo 3? Silvia, no. A ver. Hay alguien que no le sacó. ¿Dónde estaba? Silvia, sí. Yo he puesto... Te asigné al grupo 3, así no pudiste estar, pero cuéntame qué material escogiste. Yo he puesto evangelismo con la pulsera de colores, que es bastante sencillo, y después plan de salvación, porque hay un vídeo también y explica bastante bien, es bastante dinámico. El tema del puente, ya he visto esa película, es bastante fuerte, la verdad, para los más pequeños, entonces más para adolescentes, la verdad, que se puede ver, pero con los niños ya es bastante fuerte. De acuerdo, muy bien. ¿Grupo 4?
Pues hemos visto que quizás para el primer ciclo de primaria, sobre todo dependiendo de la madurez que veamos en los niños, el libro sin palabras, que no tiene por qué ser la pulsera, podemos emplearlo. Y para el segundo y el tercer ciclo de primaria, que sería de tercero hasta sexto, podemos utilizar el vídeo del plan de salvación en resumen, porque es algo más visual, no tiene demasiado texto. Los gráficos, los dibujos son bastante interesantes y bastante fáciles de entender para los nenes, y tiene una duración bastante adecuada para el grado de atención que suelen tener en estas edades, y el que vaya pasando los dibujos así rápido también les suele gustar a los chavales. Y como han dicho mis compañeras, tanto el vídeo con del puente o como quizás la infografía que venía de PDF, pues si vemos que el grupo de sexto, por ejemplo, es muy maduro, a lo mejor el vídeo no, pero sí en la página que venía de PDF, dependiendo también de eso, de las maduras que veamos en los niños. Muy bien. Grupo 5. Nosotros hemos puesto la parte del PowerPoint o el PDF, que es mucho más visual, tiene explicaciones cortas y muy concretas, y el vídeo, que a pesar de que es un poco fuerte, pero creo que es también una buena manera de que se puedan identificar, ¿no? Y que ellos mismos puedan pensar en ese vídeo quién los está representando a ellos, ¿no? Creo que pues una edad en la que sí pueden identificar y empatizar mucho más con el vídeo. De acuerdo, muy bien. ¿Y el grupo 6? Sí, bien. Nosotras hemos escogido el vídeo o sea, el último vídeo, el último recurso, porque entre el esquema, nosotros teníamos secundaria y nos han parecido bien tanto el esquema como el vídeo, pero conociendo a la generación de hoy, pues viendo que ellos se tragan un montón de vídeos de YouTube y cosas, pues creemos mucho más pertinente un vídeo que un esquema con un montón de palabras y versículos que tendrían que buscar. Vale, muy bien. Vale, un poco el objetivo del ejercicio es que, como veis, es el mismo que teníamos en nuestra programación. Vamos a suponer que teníamos todos el mismo objetivo, presentar el plan de salvación, y sin embargo, evidentemente, incluso fijaros que en una misma etapa, habéis dicho los del grupo 4, me parece, 3, sí, alguien del grupo 3, incluso para la misma etapa, para primaria, no hubieran escogido uno solo, sino que para un ciclo uno y para otro ciclo otro. Es decir, que para un mismo objetivo, un mismo contenido, nos ha requerido al menos 5 materiales, recursos didácticos diferentes, ¿vale? Entonces veis que el tema no es tan sencillo, y además habéis puesto una serie de criterios. Cada uno habéis dado una razón por la que escogéis ese recurso, ¿no? Es un poquitito, ahora vamos a la pantalla y os comparto. Entonces, cuando vamos a escoger un material, pues claro, evidentemente lo primero que tenemos que hacer es nosotros tener un conocimiento del profesor sobre el material del que disponemos. Entonces, ¿cuáles vamos a tener disponibles? ¿Cómo me voy a informar sobre ellos? ¿Qué sé sobre el propósito de ese material? Por ejemplo, YouTube, pues es que habéis citado YouTube. En YouTube yo miré y ponía plan de salvación, y había tranquilamente más de 30 vídeos diferentes sobre el plan de salvación. Escogí esos 2, pero para escoger esos 2 estuve mirando otros 8 o 9. Quiero decir que ya de momento solamente necesito, dentro del inmenso mundo de eso, ya hacer una selección, ¿no? Y luego, pues claro, me voy a hacer una serie de preguntas. ¿Cuáles voy a usar? ¿Por qué he elegido ese y no he elegido otro, ¿no?
¿Por qué lo elegí y por qué no elegí? Os pregunté, por ejemplo, algunos habréis dicho, bueno, no, ese no lo usaría porque es muy fuerte, por ejemplo, habéis dicho, ¿no? Bueno, es una razón por la que escoger un material, ¿no? O por qué no escogerlo. Porque no, el lenguaje es complicado. Habéis dicho, por ejemplo, en el caso de algunas lecciones del libro de texto, hay, como veis, pues muchas... y también hay cuestión de preferencias, lo que dice ahí de actitud del profesor ante los materiales. O sea, también existe una cuestión personal. Pues yo me gusta más Casa Bautista de Publicaciones y yo prefiero Lifeway. A mí me gusta más el material de la Alianza Evangélica y otro el de Asambleas de Dios. Pues en función de tus preferencias, pues vas a escoger un tipo de material u otro. Y luego también, pues aparte de todo esto, pues hay toda una serie de problemáticas, pues por ejemplo, una tan sencilla como es pues, el presupuesto. O sea, mi mujer, por ejemplo, da clase en un instituto y básicamente lo que le dan para recursos es poder usar la fotocopiadora. Así que, pues si no tienes presupuesto, difícilmente vas a poder llevar materiales. Las Biblias pues se las pagan los alumnos. Cuando consigue un poco, pues a veces lleva unas cuantas Biblias al instituto y las deja allí en la biblioteca para que las puedan coger, pero no vas a tener un presupuesto. Entonces, pues mucho te lo vas a tener que hacer tú porque si no, no hay capacidad para tener materiales curriculares, digamos, como los pueda tener el profesor de francés o el de inglés o lo que sea, ¿no? Muy bien. Aspectos que consideramos cuando vamos a plantearnos un material, por ejemplo, vamos a pensar en un libro muy bonito de una editorial que tiene unas ilustraciones muy bonitas y cuenta historias de la Biblia, ¿no? Pues bueno, pues muchas veces nos vamos a preguntar si ese material es manejable, si se adecua a los contenidos que nosotros queremos utilizar, si es motivador, porque habrá un material pues que si las historias son nada más que historias, si no tiene dibujitos, si no tiene actividades para realizar, etcétera, etcétera, pues a lo mejor su potencial el libro puede ser muy bueno, pero su capacidad de motivar pues va a ser escasa, ¿no? Lo habéis dicho también mucho, pero es que se adapte o no se adapte a la edad y madurez del niño. Eso lo habéis dicho bastante, tanto en su lenguaje como en su contenido, como en su diseño, ¿no? Y luego, pues como os he dicho antes, pues factores de disponibilidad. O sea, puedo conocer un material muy bueno, pero resulta que no hay forma de localizarlo en la ciudad donde vivo, si es pequeña, o el coste es muy elevado y no me lo puedo permitir, ¿no? Entonces, eso pues a veces también nos va a marcar a la hora de utilizar o no un determinado material. Tenéis una pequeña hoja ahí que es más o menos que podéis ir tachando esos criterios de, bueno, pues este material es adecuado a las características, sí, bueno, pues ya es una característica que puedo pensar como positiva. ¿Se adecua al contenido que estoy estudiando? Pues si se adecua, pues perfecto. A las tareas que yo quiero proponer, ¿se adapta? Pues fenómeno. ¿Es comprensible el lenguaje o no lo es? Si alguien habló antes, por ejemplo, del nivel de abstracción también en cuanto al vídeo, ¿no? Pues si es abstracto o es más práctico. El tema de la practicidad en cuanto a mí, ¿no? De disponibilidad, coste y movilidad. Este problema de la movilidad, por ejemplo, hay una profesora en Salamanca que pues lleva una maleta y media de material porque tiene que ir a determinados colegios. Pues bueno,
a veces no dispones de la posibilidad, si los que vivís en Madrid, por ejemplo, si tienes que meterte en metro con un franerógrafo de 2,5 metros, pues va a ser difícil que lo llevéis, ¿no? Si sirve solamente para un tipo de estrategia metodológica o es más amplio, o sea, se puede utilizar de diferentes maneras. O con niños con diferentes capacidades que lo puedan utilizar. Y también se presenta adecuadamente el mensaje del Evangelio y si es fiel a la Biblia en su contenido, porque a veces pues vamos a encontrar, por ejemplo, no sé cuántos de vosotros, pero yo sí que he visto material, por ejemplo, tanto de testigos de Jehová como de adventistas, etcétera, etcétera, que está muy bien y que se mantiene fiel al contenido bíblico. Entonces, ¿por qué no lo voy a utilizar? Sin embargo, pues hay otros materiales de estas mismas personas pues que no los voy a utilizar porque evidentemente no son fieles a la Biblia en su contenido y por tanto, digamos, los voy a desechar porque no es el objetivo que estoy buscando. Muy bien. El primer recurso didáctico, como en esa escala que os presenté antes, ¿no? Pues al final de la escala están los niños, ¿no? Y muchos de ellos pues van a ser, por lo menos aquí en Castilla, la mayoría son niños gitanos, ¿no? Entonces, conocer un poco el perfil de los niños gitanos es interesante. Para ello, pues por ejemplo, tenéis esas 2 primeras páginas que os pongo ahí, es la Asociación de Educadores con Gitanos y gitanos.org, que son páginas dedicadas a ello. También, si conocéis el Secretariado Gitano, también tiene bastantes publicaciones. Y luego en publicaciones escritas, aparte de esto, pues hay un grupo de enseñantes con gitanos que publica también bastantes cosas y que pueden ayudaros a entender bastantes de las cosas que este tipo de chavales pues pueden tener de trasfondo cultural, ¿no? Ya no solamente hablando de niños gitanos, sino de niños en general y de los problemas que pueden provocar, ¿no? Pues a mí me gusta la página Orientación Andújar. Es una página hecha por orientadores que ya tiene una fama, digamos, bastante consolidada y que en ella pues encontraréis sobre todo, por ejemplo, materiales pues para trabajar la diversidad, materiales para el tema de la disrupción en el aula, etcétera, etcétera. Pues en Orientación Andújar encontraréis bastante para tanto el tema de diversidad como el tema de conducta. Tienen bastante y además, bueno, son profesores ya, por tanto, digamos, tienen digamos ya un bagaje detrás que os pueden ayudar bastante con algunas técnicas y demás, que eso es sobre todo por lo que os recomiendo la página en cuestión. Por ejemplo, con el tema de niños gitanos, tenemos breve, en febrero, vamos a tener un hermano que va a hacer un webinar de la ERE pensado para los que trabajan con estos niños, así que también os mandaremos la invitación para que podáis asistir los que queráis, porque se trata un poco sobre todo de formar. Cuando hablamos de los niños, pues el pensamiento de los niños es muy diverso, ¿no? Y aquí os pongo algunas ideas eran de una revista de estas, Ser Padres Hoy, similar, de las opiniones cuando les preguntaban a los niños acerca de qué pensaban de Dios, ¿no? Entonces, evidentemente no es lo mismo que preguntes en un contexto que en otro, pero a lo que voy es eso, que el primer nivel cuando vosotros os planteéis vuestros recursos educativos tiene que ser pensando en qué van a desarrollar el pensamiento los niños a los que va dirigido. ¿De acuerdo? Muy bien. Y el otro recurso que vais a disponer, no siempre, es el aula. No sé cuántos de vosotros estáis ahora mismo dando clase. He oído al menos una persona que sí que estaba
dando clase. Pues este es un material fantástico y pues ahí vais a poder tener vuestros libros, vuestros materiales y tal, pero no siempre va a ser así. A veces vais a tener que dar clase en un pasillo, al lado del director, en un cuarto donde se guardan las pelotas de baloncesto. Las circunstancias van a ser miles y entonces pues no siempre vais a tener un aula. Así que el poder disponer de una es todo un privilegio y podéis utilizar, si la tenéis, pues hay una profesora que se llama Montse Villares de Salamanca que hace unas decoraciones de aula fantásticas y podéis sacar ideas de ella para las que queráis. Y las aulas virtuales, que son ahora que se han llevado mucho por el tema de la pandemia y tal, pues ahí también podéis sacar ideas de cómo desarrollar esas aulas virtuales. En uno de los recursos que luego os comentaré al final, tenéis algunos modelos de las aulas que los alumnos, los profesores de ERE han empleado durante el periodo de confinamiento del 2020. Entonces ahí podéis utilizarlo. Y la posibilidad de crearos una aula virtual pues es bastante amplia. Todavía en esta época, como hay momentos en que los chavales les toca quedarse en casa, el uso de las aulas virtuales va a ser todavía bastante habitual. Esto vamos a dejarlo. Y vamos un poco a ver algunos materiales curriculares, ¿de acuerdo? Entonces, me gusta esta idea de Diego Vela de clasificar un poco los recursos en función de los sentidos, de los 5 sentidos, del oír, del ver, del tocar, del oler y del gustar, ¿no? Entonces, yo voy a seguir un poco esa idea de Diego de los 5 sentidos y vamos a hacer un recorrido así muy rápido por algunos de los recursos que hay. Y el primero que he puesto es el del oír. No sé cuántos también de vosotros tenéis a vuestra disposición cerca, por ejemplo, en mi caso en Valladolid sí que tenemos una emisora de radio cristiana, que llevan la gente de Filadelfia, creo que es a nivel nacional, pero transmite canciones, tiene programas, tiene cosas y además intervienen gente que los chicos de mi ciudad conocen, con lo cual, pues, por ejemplo, como potencial motivador de saber que es una persona que conocen los chicos, pues es algo que siempre proporciona, digamos, un plus al material en sí. Pero vamos, tanto la radio como Spotify, Play Music, siempre para escuchar cualquier cosa, hoy día es posible prácticamente con cualquier medio. Antes había que tener algo más elaborado, pero ahora prácticamente con tu móvil y un altavoz ya puedes disponer de cualquier cosa. Y en el audio pues están incluidas, como os decía, las canciones. Y las canciones, pues aquí voy a hacer una pequeña paradita y que en el dejar de compartir aquí, bueno, pues tenéis desde Extreme Kids a Manuel Bonilla, a Viper, y luego pues clásicos como era la Biblia en canciones y demás. Pero me gustaría un poco, si los que tenéis algún tipo de experiencia docente o estáis trabajando, pues que comentéis así, nada, en 2 minutos, si estáis utilizando la música en el aula y con algún ejemplo de qué personas o qué gente está. ¿Cuántos estáis dando clase ahora? ¿Sí? ¿Alguno de vosotros? Cristina Barbosa. Sí, yo sí estoy dando clases con los colegios estos que de 2, de 3 son de estos de difícil desempeño por tener alumnado, pues eso, gitano con un pasado, un entorno bastante complicado, y sí que intento utilizar también
las canciones, porque a ellos les gustan mucho. Es verdad que siempre insisten en poner canciones que ellos dicen, maestra, maestra, pero que no dicen nada malo. Pero digo, vamos a ver, aquí solo se, solo se pone música del culto, o a lo mejor, como mucho, algo que tenga que ver con la paz, alguna canción que a lo mejor transmita valores, pero no el tipo de canciones que a ellos les gustaría que pusieran. Pero aún así intento, sí, en cuanto me dicen una canción que sea del culto, como ellos dicen, se las pongo. Y hay algunas canciones que a mí me sorprendió, que son de las que a lo mejor yo canto en mi iglesia y me sorprenden, sobre todo a las niñas, que le encanta cantar cantándolas, y se las pongo y me dice, maestra, pero esa también la cantas tú en tu culto. Y yo, claro. Y dice, anda, mira la maestra que se la sabe. Sí, sí, lo que pasa, su estilo es totalmente diferente también. Tú oyes una canción cantada por ellos y otra, y cambia radicalmente el ritmo, todo, o sea, es otra canción. Sí, pero aún así, pues eso, a lo mejor una de Hillsong o sí. No sé, alguna que a lo mejor que se ha colado también entre sus canciones aflamencaítas y todo eso, pero y la verdad es que lo agradecen que te sepan sus canciones, que se las pongas y que te intereses por esa parte de su cultura. Sí. Antonia, ¿tú también habías levantado la mano? Ahí, sí. Sí, sí. Sí. Yo, digamos que estoy en biblioteca, estoy en departamento, ahora mismo las clases no son clases especiales para eso. Y yo de audio solo he trabajado con ellos películas, en realidad. Vale, eso lo vamos a ver. Pues a lo mejor hicimos porque yo estoy una sustitución, entonces hicimos con una canción de Marcos Witt de la Navidad, pues lo preparamos con ellos para Edith, que es la compañera que yo estoy sustituyendo. Pero después no he trabajado más material, solamente eso. Vale, las películas vamos a ver ahora, porque forma parte del ver. Bueno, yo utilizo YouTube, ¿vale? YouTube, para sí. las canciones, porque es más fácil a lo mejor que engancharle Spotify, que aunque también tiene anuncios, pero vamos, yo gracias a Dios, en uno de los cuales tengo aula propia, aunque a veces es más fácil ir al aula de donde están los niños, y en otro cole sí que los tengo prácticamente a menos a 5, el resto de alumnos son míos, y también estoy haciendo una sustitución y puedo reproducirlo, por ejemplo, en la pantalla, en la pizarra digital. Y mientras que estoy proyectando otra cosa, se está escuchando de fondo, aunque sea YouTube y sea audiovisual. Muy bien. Vale, bueno, pues vamos al segundo sentido, el del ver, ¿no? En el ver pues está la lectura, evidentemente, y dentro de la lectura pues está el libro de texto, que vamos a ver un poquito al final. Entonces, bueno, pero lo primero son las Biblias, ¿no? Ese es nuestro primer recurso didáctico por excelencia. Y aquí voy a hacer también aquí dentro de un momento una pequeña paradita, pero... O sea, primero hay Biblias, digamos, como son las de... Perdón, que doy de alta a una persona. Biblias para niños, adaptaciones hay de todos los tipos, hay de editoriales evangélicas, como por ejemplo esa de la Biblia de los niños y de las niñas, pero luego pues encontráis las de la calle, digamos, las de Everest o de... la Biblia Aventura está bastante bien, la Biblia Ilustrada, hay montones de Biblias que, digamos, que vienen preparadas para lo que es la representación infantil. Luego lo que son la Biblia como material, como recurso que vamos a utilizar continuamente nosotros, pues ahí también depende un poco de vuestra manera de ver e interpretar, ¿no? Están también los devocionales. Yo he disfrutado muchísimo con los de Jaime Fernández, de Cambia tu ritmo, por ejemplo, Cambia de ritmo, pero devocionales y tesoros hoy la Biblia esta de Andar Diario, que es un devocional, pues hay montones también pensados para niños.
En cuanto al ver Biblia, no películas, pues hay la serie Superlibro, por ejemplo, va recorriendo los diferentes libros e historias de la Biblia o relatos totalmente bíblicos. Y luego pues hay materiales bíblicos pues como desde la concordancia, comentarios, libros de mapas, etcétera, etcétera. Y luego está lo digital. Supongo que todos usaréis YouTube, YouVersion, que se ha convertido ya en el creo que no, vamos, pocas personas conozco yo que no estén utilizando YouVersion. YouVersion tiene la versión que no sé si la conocéis, porque todos usamos posiblemente la de leer la Biblia, pero YouVersion tiene la Biblia para niños que está fenomenal. Tiene el inconveniente de que usa, digamos, bastante memoria porque tiene vídeos, tiene el audio, etcétera, etcétera. Yo os la recomiendo si tenéis un dispositivo por ahí que tenga bastante memoria, que sí que o vais viendo y desinstalando y instalando la siguiente, porque si no os come medio móvil o media tableta. Y luego pues hay material para ver historias digitales, pues hay por ejemplo Unfolding World, es una página web donde podéis encontrar cerca de 700 o 800 ilustraciones bíblicas, de historia bíblica desde el principio, o sea, desde Génesis hasta Apocalipsis. Además están clasificadas por... están clasificadas por libro bíblico, o sea, tú vas desde Génesis y de cada libro pues va haciendo un recorrido del material. Y luego está el libro de texto, concretamente el libro de texto de la ERE, no sé cuántos lo conocéis, es de la editorial ACAL. Si vais a ACAL Educación, y ponéis materia enseñanza evangélica y ahí vais a encontrar las unidades didácticas, la planificación docente más o menos del libro y demás, que os puede servir, por ejemplo, de apoyo pues, a vuestra programación didáctica y demás. Nunca sustituto, ¿vale? Nunca sustituto. Pero sí os puede ayudar un poco a entender, si tenéis el libro de texto, pues un poco cómo está concebido y demás. En la editorial también tienen el libro del profesor y demás. Esto fue un esfuerzo que hizo la FEREDE para que tuviéramos el libro de texto y bueno, no ha sido muy exitoso, pero en cuanto a las ventas, pero por lo menos disponemos de él y de hecho creo que en Andalucía formaba parte del pack que podían los niños elegir cuando hacían la ayuda esta que antes se hacía de libros. Ahora como ha cambiado un poco con los planes estos que se dejan de unos a otros, pues no sé muy bien cómo va. Entonces, como os he dicho, por ejemplo, en la página web, dentro de ACAL Educación, cuando vais ahí, pues veis, por ejemplo, que como material del profesor tenéis lo que es el proyecto curricular y la programación de aula para cada uno de los libros desde primero hasta sexto. Entonces, desde ahí podéis, digamos, tener un poco la idea del enfoque. En el año de la pandemia, en el 2020, ACAL nos dio permiso para distribuir los libros del profesor en PDF, pero una vez pasado el periodo de esto, pues ya no, y vamos, hemos respetado eso más que nada también porque queremos que sigan vendiendo y que podamos mantener ese libro de texto hasta que se produce, claro. Entonces, dentro de esto del libro de texto, sí que me gustaría animaros un poco que lo conozcáis, que si en vuestra iglesia, por ejemplo, no lo tenéis, pues bueno, que
pidáis algún ejemplar o sea, no que lo compráis vosotros, pero sí que os pueda servir, por ejemplo, para las iglesias, la iglesia, porque así vais a tener un apoyo cuando tengáis clase de saber un poco el material que hay y también que podáis utilizar el libro del maestro y del maestro porque tiene las orientaciones para el libro del profesor. Ya digo que también si os cuadra y tenéis bastantes alumnos, etcétera, etcétera, al menos tener un ejemplar pues os vendrá bien. En el tema este del leer, pues hay montañas también de propuestas, como son los cuentos, estos son de la editorial Pescadito, que era muy interesante porque contaban historias de cada uno de los personajes de la Biblia. No sé, también eso depende un poco del lugar donde estéis. En mi caso, por ejemplo, en Valladolid, hay una librería católica que es en la que más o menos se surcen los profesores de católica de materiales que no sean el libro de texto. Y en esas, algunas de ellas son traducciones de libros que posiblemente vengan de Inglaterra o incluso de Estados Unidos, y son, como es el caso de esto, yo los vi en una librería católica y son hechos por creyentes ingleses o americanos, así que a veces bucear un poco en librerías católicas no pasa nada porque encontraréis material bastante interesante. También, por ejemplo, para la educación infantil, estos que he señalado con los sentidos por ejemplo, también estas historias de Paco y Ana, que eran de Editorial Mundo Hispano, eran básicamente historias sobre valores, pues estaban bastante bien y contaban una pequeña historia normalmente en torno al valor. Aquí veis la honradez y la obediencia, pero había otros muchos. Estos otros de leyendas, de fábulas y leyendas, yo los encontré en Carrefour. Y pues son historias pues como Sansón, la Torre de Babel, David, etcétera, etcétera. Y luego estas estas eran de otra editorial evangélica. Pero vamos, que por ejemplo esta de promoción popular cristiana, estas yo las había estado en Inglaterra y las conocía de la iglesia de allí y estaban hechas por gente creyente de Inglaterra y luego aquí a España las trajo por promoción popular cristiana, que es católica. Y bueno, pues luego también el tema de libros digitales, pues hay un montón. O sea que si investigáis un poco en internet, hay pero cientos y cientos de relatos y de historias para unas edades y para otras que podéis utilizar sin problema como recurso para vuestra docencia, ¿vale? En el ver, pues alguien citó antes YouTube, pues efectivamente, aparte de lo que es las películas, que vamos a ver ahora algunas, por ejemplo, películas, pues hay una tanda, digamos, bastante interesante de unos, por ejemplo, del final del espíritu, que es, por ejemplo, la podéis tratar para el tema misionero. La de Soul Surfer, por ejemplo, está hecha, aunque la hayáis visto, digamos, en el circuito general, Soul Surfer tiene varias escenas, por ejemplo, que están cantando canciones de Hillsong, están en un culto y los padres son creyentes, los padres de esta chica. Entonces, y oran por ella, etcétera, etcétera. O sea, tienen bastantes, dentro de lo que es una historia, es una historia que tiene fases bastante pensadas en el término cristiano. El Resucitado, por ejemplo, es una película también que tiene una base, digamos, bíblica bastante fuerte. Las Crónicas de Narnia, a mí personalmente la que me gusta es la primera, las otras me parecen bastante difícil de llegar a lo que es el punto bíblico, pero desde luego la primera sí que es muy fácil, prácticamente si cortas la película, la dejas en 10 minutos, puedes explicar el Evangelio en 10 minutos con el corte
de la entrega del león, por ejemplo, por los demás y eso, o sea que nos puede ayudar a presentar algunas cosas. Para niños pequeños, por ejemplo, los VeggieTales tienen no solo historias de los VeggieTales, sino también historias bíblicas con los VeggieTales, y de dibujos animados pues hay a cientos. Os he puesto El Príncipe de Egipto y esta de José porque son las que encontraréis en cualquier videoteca, en cualquier lugar, ¿no? Luego están ya, hemos visto el oído, la vista, y ahora pues al hacer las manualidades, ¿no? Y dentro también los libros para colorear, hay de montones de editoriales con animales de la Biblia, personajes de la Biblia, plantas de la Biblia, bueno, un montón de cosas, de manualidades. También hay a cientos. Monse Villares, esta profesora que os he comentado, y otra tienen en sus páginas web montones de cosas que ellas han hecho en clases de ERE que os pueden servir de utilidad. Ahora ellos están, hay una aplicación que es EducaPlay, que también, como tiene un montón de actividades, pues EducaPlay os dais de alta y los niños pueden hacer las actividades sin darse de alta, o sea, ellos no tienen que registrarse. El que tiene que registrarse es el maestro, y EducaPlay tiene, pues no os recuerdo ahora, pero posiblemente más de 80 actividades diferentes a hacer, desde sopas de letras, puzzles, relacionar una cosa con otra, rellenar cuadrados, bueno, montañas de actividades de todo tipo, como veis aquí algunas de adivinanzas, de crucigramas, de dictados, de completar, de diálogos, de ordenar las palabras, relacionar, en fin. Entonces ya digo que esas os podéis dar de alta. Y otra que no aparece aquí, pero que están también algunos profesores de ahora bastante emocionados con ella, se llama Word Wall, como muro de palabras, que esa también es otra página web que lo mismo, tú te das de alta como profesor, pero luego tiene montañas de actividades posibles que dan la opción para que vosotros las trabajéis. Ahora quería, digamos, hacer una pequeña parada. Voy a dejar de compartir. Y quiero hacer una pequeña parada y un recurso, recurso, sí, voy a llamarlo recurso. Hay algo que aparece a lo largo de todos los cursos que son los días. No los días uno detrás de otro, de lunes a viernes, ¿no? Sino hay al menos 4 días que todos los colegios celebran. Uno es Halloween, nos guste o no nos guste, está metido ya prácticamente como un punto fijo dentro de las cosas que hacen los colegios. El otro es el Día del Libro, el otro es el Día de la Paz, y también digamos que en los últimos años el Día de la Mujer, pues también, digamos, se ha ido poco a poco tomando cuerpo, y también normalmente casi todos los colegios suelen celebrar algún tipo de actividad en torno a este día. Y ahora lo que voy a hacer va a ser volver también a dividiros un poco, y los grupos 1 y 2 pues van a pensar en este es el supuesto en el general que os voy a hacer, ¿no? Y es que tú eres profesor de ERE en un colegio y te dicen, queremos que una de dos, o organices una actividad o desarrolles un recurso didáctico para... Entonces, los grupos 1 y 2 sería el Día de la Paz, el grupo 3 y 4 para el Día del Libro, y el grupo 5 y 6 para el Día de la Mujer. Vuelvo a repetir un poco la cosa. El colegio te dice, mira, queremos contar contigo como profesor de ERE, ¿vale? Pero vas a hacer un material en colaboración con todo el colegio, ¿vale? Esto, no sé si una de las que ha estado antes hablando, que no la veo ahora. Nosotros ahora para... Sí, Antonia, eso. Nosotros ahora para el Día de la Paz nos ha propuesto, bueno, una de las profesoras me parece ha hecho una propuesta buenísima. No sé si conocéis la película Maisabel.
Bueno, es una historia real. Sí, Es sí, me una sabe, sí, sí. señora- Sí, sí. Es Sí, una sí, señora que, bueno, que hubo un acercamiento de los sí, presos con los de presos ETA. de ETA, sí. Y entonces, bueno, yo he estado viendo los documentales porque la película no la he podido localizar. Y lo que más me ha impactado, que en realidad ella me decía, bueno, tú como eres de religión evangélica, pues puedes trabajar el perdón. Y digo, sí. Entonces ella lo que enseña, la protagonista, digamos, esta señora, ella lo que dice bueno, que todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad, aunque ella no perdone porque ella no cree, ella es agnóstica o no sé qué. Pero es un trabajo que se puede trabajar de forma muy interesante. Vale, sí, Aparte pues, de que... lo vamos a hacer, o sea, esa propuesta para el grupo 1 y 2, Día de la Paz, los grupos 3 y 4 para el Día del Libro, una propuesta que vosotros llevaríais al colegio, ¿vale? O sea, yo soy profesor y ¿qué recurso usaría para, y el día, los 5 y 6, Día de la Mujer, ¿vale? Entonces ahora 6 minutos para charléis entre vosotros qué material, por ejemplo, conocéis bueno para enseñar sobre la paz. ¿Qué utilizaríais para el Día del Libro y qué utilizaríais para el Día de la Mujer? ¿Vale? ¿Qué recurso? No necesariamente tiene que ser algo que ya existe, por ejemplo. Podemos hacer, digo, mira, pues nosotros no existe, pero queremos hacer un mural en el que hacemos no sé qué, o vamos a hacer un teatro, o sea, quiero decir, no necesariamente tiene que existir el material. Ya vosotros a lo mejor en vuestra iglesia habéis hecho algo al respecto, o por ejemplo, yo vivo en Valladolid, pues yo en el Día del Libro el señor Delibes escribió el hereje y para mí pues me resulta muy fácil en Valladolid proponer la lectura del hereje de aquellos episodios que hablan de la Biblia. ¿Vale? O sea, que quiero decir que cada uno en vuestro contexto pues podéis pensar un poco, ¿de acuerdo? Os voy a dar 6 minutos como antes y os divido en grupos, ¿de acuerdo? Pues a ver si esta vez funciona porque antes me ha dejado a una persona fuera. Espero que ahora lo haga en condiciones. Miriam, todavía no, por alguna razón no te está moviendo. Ahora. Hola. Hola, ¿qué tal? Dime. No, nada, que me ha sacado del grupo. ¿Te has sacado? Vale, pues un segundo que te voy a mover a la sala 1 y luego te vuelvo a mover, ¿vale? A ver, ya debería haberte movido. Vale. Es que antes solamente estaba Valeria y te he mandado a esa sala para que pudierais estar dos, ¿vale? Ah, vale, vale, genial. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno. ¿Se te ocurre alguna cosa que trabajar? Vosotros tenéis el Día de la Mujer, ¿vale? Sí. Vale, vale, verdad. Ahora ya estaba con el Día de la Paz ahora. De acuerdo. Pues estaba pensando que es
ahora un tema un poco, ¿no? Controversial aquí en España. Por eso, no sé, estaba pensando en a lo mejor ver una película sobre Esther, como por ejemplo. Sí, ¿no? Que personajes femeninos de la Biblia, ¿no? Que son... Y tienes también personajes actuales muy interesantes, vamos, personajes actuales, digamos, de cierta trascendencia, mujeres que cambiaron el mundo, ¿vale? Exacto. Hay varias. Por ejemplo, Florence Nightingale fue la mujer que, por decirlo de alguna manera, hizo que naciera ¿cómo se llama? La enfermería moderna. Y ella era creyente. Con trasfondo evangélico es Helen Keller, la sordomuda esta que consiguió la primera carrera y todo siendo sordomuda. Y tiene ¿Era creyente? Tenía un trasfondo creyente, sí. Y hay bastantes más mujeres y entonces por eso es hacer un Hall of Fame de mujeres que cambiaron el mundo. O sea, que quiero decir que no, si investigas un poco descubres más de lo que parece, ¿vale? Y eso es muy significativo para los chavales. Y yo tengo, vamos, una lista de mujeres creyentes que no se sabe que lo eran y que también, por ejemplo, creo que la de Sea Overwatch, una de las no es de esto de derechos humanos y demás, una de las fundadoras también era creyente. Entonces, hay bastante gente que ha salido de este mundo con bastante y que lo van a mover bastante. La vida de alguna misionera también, que de Gladys, ahora me acuerdo el apellido, ¿no? Que sacó a un montón de niños, no sé. Sí, se podría hacer un mural, ¿no? Explicando la vida de algunas mujeres, por ejemplo. Eso es, o sea, que quiero decir que las controversias la hay, pero también puedes hacerla que juegue a tu favor y ganarte un poco el favor de eso. Y cuando citas a personas relevantes que la gente pueda conocer, también hay atletas, hay montones de gente que también tienen trasfondo creyente y ven que esto hace poco, bueno, por ejemplo, en el campo masculino pues es más fácil de esto, pero por ejemplo el descubridor de la vacuna era creyente. Yo me enteré hace poco y lo estuve viendo su biografía y es un hombre impresionante en cuanto a lo que decía sobre la Biblia y esto. O sea, que quiero decir que a veces no nos enteramos, pero merece la pena investigarlo. Pero eso es un trabajo, es que no solamente es el recurso, es encontrar el recurso. Sí, un trabajo de investigación, ¿no? Eso es. Bien. Os voy a dejar porque ya en 2 minutos salimos todos, pero vamos, para que hagáis una idea. Dentro de los recursos que voy a dedicar los últimos 15 minutos, tenemos una sección de, por ejemplo, eso, de biografías de gente y demás para que podáis mirarlas.
Creo que os habré dejado algunos con la palabra en la boca, pero bueno. Bueno, ya estáis volviendo prácticamente todos. A ver, creo que ya. Sí. Muy bien, como veis, un poco ahora, bueno, os voy a dar un minutito a cada uno para que comentéis, pero como veis, eso es un acontecimiento que sucede a lo largo de eso y cada año pues hay que buscar recursos, ideas y demás en cuanto a estos 3 días, y eso, por ejemplo, pues os va a llevar seguro en vuestra práctica diaria, os va a tocar, porque los que estéis estos días siempre se celebran, se hace algún tipo de actividad en el colegio y está bien tener en la mente preparada para buscar esos recursos didácticos. Del grupo 1, el Día de la Paz, un comentario así rapidísimo. A ver, yo lo que hice una vez fue el mundo y después dibujado y después los niños dibujaban a otros niños de diferentes naciones y después de fondo sus manos, sus manos, con la de manos, hacía así el fondo y la verdad que quedó muy bonito. Yo creo que con esta actividad también se dan valores de ayuda, de colaboración y es una actividad que les gustó mucho y participaron todos y hecha por ellos completamente. Muy bien, del grupo 2. Nosotros se nos ha ocurrido hacer como un paseo de la fama por el pasillo donde están las clases de los niños, pues en cada puerta poder poner un personaje que ha trabajado por la paz. Entonces podríamos meter a Jesús y se puede trabajar incluso en diferentes asignaturas, haciendo que los niños busquen información. Pues se puede poner a Jesús, a Martin Luther King, Teresa de Calcuta. Se nos ocurrió también la niña esta que se llama Malala, que también le dieron el Nobel de la Paz. Y así puedes poner personas de diferentes nacionalidades, de diferentes épocas, hombres y... Se ha cortado, Sara. Sí. Muy bien. Para los de La Paz, no sé cuántos conocéis a los anabautistas más famosos en España, que son no son los cuáqueros, son los menonitas en España. Los menonitas tienen una bibliografía extensísima sobre el tema de educación para la paz. Entonces, si queréis encontrar temas de creyentes en educación para la paz, buscad menonitas y tendréis montañas de información, ¿vale? ¿Día del libro? ¿Día del grupo 3? Hola. Hola. Pues mira, a nosotros se nos ocurrió hacer como un rincón de lectura organizada y continuada del libro, donde se introducen versículos significativos de la Biblia. Entonces, en ese rincón participarían diferentes niños del centro y se podría estar allí escuchando. Muy bien, sí, sí. Y otra idea también sería un concurso de poemas breves y narraciones, donde se incluirían pues, narraciones o poemas de personajes bíblicos. Okay. Y entonces... Muy bonito. Muy bien. ¿Grupo 4? Bueno, nosotros habíamos planteado para el Día del Libro, queríamos preparar un mural para, por ejemplo, los alumnos de secundaria, que ellos hicieran una investigación concienzuda sobre los reformadores, sobre los reformadores y sobre concretamente los traductores de la Biblia, Casiodoro y Valera, y la importancia que tuvo su traducción a la Biblia en castellano.
Entonces, bueno, los chicos en secundaria harían esa investigación y en base a la investigación que ellos hicieran, realizarían un mural. Y luego ya para primaria, bueno, también un poco eso, trabajar lo de los traductores. Por ejemplo, nosotros estamos hablando que éramos de Andalucía, Extremadura, comentarles que, bueno, que ellos fueron, uno era de Sevilla, otro era de un pueblito de Extremadura, la influencia que ha tenido para la Biblia en español estos traductores que son de aquí de España. Entonces, un poco dar a conocer a estos traductores y el granito de arena que aportó España en este sentido. Muy bien. Grupo 5, las mujeres. No sé si soy yo, el grupo 5. A ver. Nosotros. Pues nosotros estuvimos pensando que haríamos una especie de mural donde pondríamos mujeres del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, mujeres que durante la historia pues han marcado, han hecho cosas muy significativas para el Evangelio, y a mujeres en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, mujeres como Jocabed, como Esther, Ruth. Luego en el Nuevo Testamento, pues María, la madre de Jesús, Magdalena, a ver se me olvidan todas, María, etc. Sí, bueno, la idea es esa, correcto. Muy bien. En la historia vieron pues misioneras, Elizabeth Elliot, por ejemplo, y sus amigas. Hubieron mujeres que por ayudar sufrieron mucho, como Cori, como Betty Scott. Entonces, bueno, poner esas mujeres el ejemplo de vida que tuvieron, y en la actualidad pues diferentes escritoras, diferentes mujeres que están dentro del ministerio pues colaborando de una manera u otra, ¿no? Y bueno, lo que queremos hacer sobre todo es como recalcar en ellas, estudiando un poco la biografía de cada una, cuáles eran como las claves, ¿no? De su éxito, por así decirlo, que era la oración, que era el estudio de la palabra. Entonces, para que las chicas del cole o los chicos en general vean que el éxito no radica en dinero o en una apariencia, sino en cosas tan importantes como es una vida espiritual. Muy bien. Y nada, el grupo 6. Bueno, pues es muy parecido a lo que ha dicho el grupo 5, ¿no? Hacer un trabajo de investigación sobre mujeres actuales, cristianas, ¿no? Que han tenido pues vidas de impacto, ¿no? Han conseguido cosas y demás. Incluso también había dicho pues ver alguna película de alguna mujer de la Biblia, como la Reina Esther, que esa está en película también. Cositas así. Muy bien. Vale, pues como veis, de cualquier cosa que pensemos, pues al final salen ideas y mucho trabajo por delante pues para llevarlo a cabo. Así que una de las cosas fundamentales que tiene una de las consecuencias de pensar en recursos es que luego hay que currárselos, ¿no? Así que suele pasar, ¿no? Vale, pues vamos a terminar ya. Os voy a presentar un poco. Nosotros, digamos, en Nereos vamos a hacer... Perdona, una preguntilla. Sí. ¿Las diapositivas estas no las vas a pasar? Sí, os las paso. De hecho, ya están... hay un enlace en los foros. En el foro hay un enlace que pone seminario. Desde ahí os podéis descargar tanto las diapositivas como las otras cositas que también, los enlaces estos del material y demás, ¿vale? También otra cosa, ya aprovecho... ¿Dónde? ¿En los foros? ¿En la página? En la página, sí, en docencia, en foros, ahí pone seminario y ahí tenéis para descargaros esto. Otra cosa también que habéis comentado, por lo menos comentaron en el anterior grupo, que había habido algunos enlaces que no os permitían entrar. También en el foro hemos puesto un enlace para que si os falla los enlaces que estaban en los apuntes. El de página Margarita o algo así. Es que no sabemos si ese ya no existe. Hermana Margarita, ¿puede ser? Sí, hay algunas páginas que ya no existen. Hermana Margarita no funciona. Sí que me dio tiempo antes de que se perdiera la página, pero es verdad que había muchos enlaces rotos que ya no existían, que daban a contenido que, pues eso, que te... Pero no eran de los que os habíamos pedido para analizar, ¿no?
Sí, el Algunos de sí. hermana Margarita sí. El de hermana Margarita sí. creo que sí. Pues es que estuve revisando y, bueno, mirad porque, si es un enlace a un sitio que ya está roto, pues ya no, ese sí que ya no tiene... Todos los enlaces sí que funcionan. Lo que pasa es que el código que ponen para buscarlo es erróneo. Yo los busqué con el nombre solo y sí que salen. Hermana Sí, pero- Margarita, sí. Hermana Margarita, yo lo he visto, yo lo he Yo buscado lo he en intentado YouTube, buscar o sea, en en Margarita Google y no. tal cual y no lo he encontrado. Voy a volver otra Yo sí vez a lo encontré. mirarlo. O bueno, creo yo que Vamos, era ella. yo lo encontré, pero hace ya tiempo que ya yo hace ya unas cuantas semanas que hice esa actividad y sí que lo encontré, pero cuando una compañera me dijo, oye, Cristina, ¿puedes mirar a ver si a ti te pasa lo mismo? Y lo busqué tanto por el enlace que viene en los apuntes como por Google y no se podía ahora. Antes sí, porque lo he utilizado yo. Vale, sí, yo lo hice antes de Navidad, entonces si se estropeó tal vez fue ahora. En realidad ha empezado a dar problemas a partir de esta semana, porque yo hasta hace poco lo he estado utilizando para otras cosas y no daba problemas. Ha sido a raíz de esta semana cuando hermana Margarita desapareció. Sí, pero aún así, hermana Margarita aparte, hay enlaces que yo se lo dije en el último seminario que tuvimos con Diego, le dije que había enlaces que estaban rotos de vídeos, de páginas, y de hecho no he podido en algunos. Utilizad el foro y en el foro podéis contestar. Entonces, dice, mira, este enlace no funciona y ya lo busco y lo arreglo, ¿vale? Porque es que yo había entendido que no podían acceder a determinadas cosas y entonces recargué, digamos, la página completa. No pensaba en los recursos, o sea, que eran enlaces que no funcionaban. Entonces, en el foro, ahí, en el foro de la asignatura en docencia de ponéis donde he puesto seminario o otros enlaces, pues ahí pincháis y decís, tal enlace no funciona o esto, y ya busco a ver si es porque lo tenemos mal referenciado o porque ha desaparecido. Y en ese caso, pues os referimos a otro o dejamos esa actividad sin hacer, ¿vale? Es que eso sí que me pasó en el anterior seminario, por ejemplo, y me pasó a mí me pasó con Diego, o sea, que yo intentaba acceder y me decía que no tenía permiso. Entonces Diego ya me dio el permiso y a partir de ahí pude, no sé si ese ha sido, por ejemplo, en vuestro caso, en algunos, que intentabas acceder y no te dejaba. Y eso por lo menos ya lo hemos intentado reparar, ¿de acuerdo? Vale, gracias, Luis. Muy bien. La otra cosa ya para terminar, porque ya estamos llegando al final, es esto voy a hacerlo a través de internet mejor. Os voy a compartir otra pantalla. Luis, antes de finalizar, ¿le podíamos preguntar sobre dudas que tenemos del trabajo final? Vale, las que pueda contestaros os las contesto y las que no, como ya digo que Diego, o sea, yo confiaba en que Diego, que es digamos, el profesor titular de la asignatura, hubiera estado en este seminario y resolviera las dudas, pero como no ha podido, pues digamos que yo quizás os puedo improvisar un poco más, pero dime rápido. Es que concretamente no sabemos bien a qué se está refiriendo la actividad. Si tenemos que hacer una unidad didáctica, si no es una unidad didáctica. ¿La actividad cuál? ¿Perdona? El trabajo final, el que vale 2 puntos, el que vale un 20% de la asignatura, te pone que prepares una lección, pero con todas las cosas que hemos aprendido. Sí, no es una unidad didáctica, es una lección. O sea, lo que sería una sesión de clase. Vale. Sí, una sesión de clase, no una unidad didáctica. Vale, porque si hacemos, por ejemplo, una lección que está dividida en varias sesiones, ¿también valdría? Es mejor ceñiros a lo que sería la sesión, pero si la divides en 2 o 3 sesiones, y es que ya estaríamos más bien hablando de una unidad didáctica, pero bueno, como ahí tampoco va a haber ningún problema.
pero preferible lo que sería una lección. Si, por ejemplo, hablamos de una sesión que sabemos que eso va a llevar más tiempo, lo que podemos decir es que partiendo del conocimiento nosotros en esta sesión trabajamos Eso esto. es. Vale, de acuerdo. Sí, sí, pero la idea sería lo que serían los 50 minutos que disponéis en una clase. Entrando en la clase. Eso es. Para ver si yo lo entendí. Entonces ya ni cosas de temporalización, saber qué contenido, qué objetivos, solamente de los 45 minutos, hora que tenemos de una clase individual en el caso de los coles. Claro, sí, lo que sabes que de todas maneras es una sesión tiene un contexto. O sea, por ejemplo, ¿por qué has puesto esa lección? Pues por ejemplo, yo qué sé, vas a hacer una sesión sobre David. ¿En qué contexto está? Pues en tercero, porque estoy dando en Pueblo de Dios, no sé qué, pues ahí lo sitúas. Sí, yo es que empecé a hacerlo y eso puse a nivel académico, incluso caracterización del grupo del aula, contenidos, estoy también trabajando en objetivos, la temporalización que lo he dividido, por ejemplo, en varias sesiones porque incluye una película. Bueno, claro, sí. Es que si incluyes una película, pues evidentemente ya una sesión se va nada más que en eso, pero, o sea, la idea sería lo que es el plan de clase. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Así que, si no, pues vamos a terminar ya, porque quería enseñaros esto. Un segundito que lo comparto. Luis, perdón, ¿Sí? y ya no interrumpimos más. No, es que cuando justo empezaba la clase yo he tenido que salir porque he tenido que atender un asuntillo. Sí. Estabas poniendo en la diapositiva tarea a entregar. ¿Eso es para ahora para el seminario? Sí. No, para el seminario no, para ¿cómo se llama? En el blog en el cuaderno de actividades ponéis actividad del seminario y es con uno de los materiales o de los recursos que hemos comentado, le dediques 3-4 líneas ¿Y podrías poner de nuevo la diapositiva? Bueno, de todas formas en el material se va a ver, ¿no? En la diapositiva que nos vas a compartir se aparece. Lo tenéis descargable en la página en los apuntes, ¿vale? Vale, gracias. Quería nada más como final dejaros esta página Apoyo Profesores, ¿vale? Perdón. Esta Apoyo Profesores Neo hemos basado en el mismo principio, digamos, de lo que estamos haciendo de las asignaturas del centro de formación y hemos aprovechado esta página que es de formación pues para brindar un sitio para el apoyo, digamos, a los profesores que están especialmente los que están en activo, ¿de acuerdo? Para acceder a esta página, igual que cuando os matriculáis, pues automáticamente os metemos en la página esta, pues tenéis que solicitarlo, ¿vale? Pero también os mandaré, lo pondré, porque esta no lo puse pero os lo pondré. Hay un formulario y solicitáis, os lo pondré también dentro del foro de docencia, rellenáis ese formulario y os damos de alta. Como veis, tiene como tres clases, hay 4, pero una va a ser un curso que estamos preparando. Una clase es el apoyo laboral, que son, digamos, un poco la normativa autonómica y que conocemos a nivel de temas laborales. Otra es el Centro de Profesores y Recursos, que lleva Diego, y otras, que se lo llevo yo, y la formación continua del docente que la lleva Diego, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el caso de la formación continua del docente, que es la que lleva Diego, pues por ejemplo, volvéis a tener el fichero pedagógico de recursos o las guías, algunas guías docentes del fichero, pues para vuestro trabajo, cuando tenéis clases, pues podéis buscar ahí las guías docentes. En el caso del Centro de Profesores y Recursos, pues lo que tenéis, digamos, es un poco lo que son, llamémoslo, recursos varios que intentamos ir poco a poco localizando aquí y allá y que, en un segundo, lecciones.
por ejemplo, que están divididos pues, entre, por ejemplo, recursos de infantil, de primaria, de secundaria, cosas relacionadas con nuevas tecnologías, los días especiales, por ejemplo, estos de el Día de la Paz, el Día de la Mujer, pues por aquí pincháis y pues hay enlaces, ideas que podéis realizar o que os pueden servir. ¿Sería tan amable de repetir cómo podemos acceder a este...? Os pondré un enlace con la página de apoyo a profesores y esto es nada más un poco para que sepáis lo que hay, ¿vale? O sea, por ejemplo, películas, pues una lista de películas que podéis ver, de músicas, enlaces a otros sitios sobre temas de conducta, ideas y ayudas a programaciones, enlaces a YouTube, cosas sobre valores, de lectoescritura, por ejemplo, que hay, pues letras para utilizar con los niños, y tema de gitanos, pues algunos enlaces que os pueden servir. Entonces, bueno, esto es cosas que van saliendo en los grupos de Facebook, que también os iba a decir que tenemos un grupo de apoyo hay, por ejemplo, gente que pone pues, materiales, un segundito que aquí sí que vais posiblemente primero vais a ver el mío, no sé si, no me acuerdo la última vez que entré a Facebook, no, vale, es con el grupo de docentes, un segundito. Bueno, pues en el grupo de Facebook lo que normalmente vais a tener pues va a ser ideas que otros profesores suelen poner, ¿vale? Un segundo que salgo de aquí. Esto es un poco para que veáis, por ejemplo, esta profesora Monse Villares, de la que os he hablado, pues aquí lo último que ha hecho es unas ideas que ha puesto en clase y son cosas que ella ya está haciendo en clase y entonces pues que las muestra, os las muestra a vosotros. Por aquí tenéis, por ejemplo, esto que os hablaba de WordWall, esto lo trabaja ella bastante y ahí tenéis un código donde se ven las páginas. Pero, por ejemplo, Paqui Diestro, que es de Cáceres, creo, o de Badajoz, no recuerdo ahora, creo que de Cáceres, pues comenta un vídeo que ha utilizado en sus clases, o Juan Cortés, que es un profesor de gitano, pues comparte su clase, hace publicidad de su clase de religión evangélica, etcétera, etcétera. Entonces, un poco como os dije antes, no estáis solos y la idea de estas, tanto de la página esta de compartir los recursos como de Facebook y demás, pues tienen el objetivo pues, de que podáis echar mano o pedir ayuda o dar ayuda a otros hermanos. El grupo de Facebook es un grupo secreto, entonces solamente puedes acceder o por invitación o pidiendo a alguien que te invite. Entonces, en mi caso, yo os puedo invitar, no hay problema. Con que me escribáis, o sea, me solicitáis amistad a mí y yo a continuación os meto en el grupo. Yo soy LJ Badiola en Facebook. Creo recordar que soy... o sea que si me escribís ahí o me solicitáis amistad, pues yo a continuación, como ya sé que sois de alguien de ERE, pues os meto en el grupo y de ahí pues podéis recibir la ayuda que queráis. El tema de los materiales curriculares, pues como he dicho muchas veces, cuando estáis un poco perdiditos por aquí y por allá, pues es difícil que podáis sentiros apoyado, pero bueno, estas ventajas de la nueva tecnología pues nos permiten el tener contacto unos con otros y nuestros niños pues con sus características pues también pueden disfrutar, por ejemplo, de actividades. Hay un profesor por ahí de Córdoba que suele poner, por ejemplo, actividades que él realiza con una aplicación y esas las están utilizando no solo en Córdoba, sino en Asturias y en Galicia. Vamos, que quiero decir que también no solamente se trata de los materiales, sino de las personas, los recursos. He empleado todo el tiempo la palabra materiales y alguien me corrigió al principio con recursos, me gusta más la palabra recursos, sí.
Y nada, pues que espero que os sirvan estas dos cosas, tanto el grupo de Facebook como el de Neo, el grupo, porque ahí vamos metiendo las ideas que surgen de un lado, las ponemos como más estables en el otro, porque en Facebook es más difícil a veces localizar las cosas que la gente ha puesto. Y con esto, pues más o menos ya termino. Si tenéis más preguntas de lo que es en cuanto a la asignatura o eso, pues me las decís y si puedo os las contesto, y si no, pues ya digo que en el grupo, en el foro, podéis mirarlo. Un segundito, voy a revisar. Yo creo que Laura Castaño no ha estado, ¿verdad? No. Sí, sí. Ah, sí, estás ahí. Lo que pasa es que entré, pero me cambié de dispositivo, del teléfono al ordenador. Sí, vale. Y Diana Pavón sí que no recuerdo. A ver, sí, también Diana, también estás. Vale, entonces habéis estado todos. De acuerdo. Muy bien, pues ya digo, si tenéis alguna duda de lo que era el seminario, o sea, no, de la asignatura, pues tanto nos podéis escribir a mí como a Diego. Y Diego estos días está todavía un poquito tocado porque tuvo el problema, ha tenido COVID a pesar de haber estado vacunado con la pauta completa y demás. Le ha cogido bastante fuerte y sobre todo la garganta, entonces prácticamente no podía casi ni hablar. Dice, hombre, yo si se arriman en la oreja un poco, pues, pero iba a ser bastante difícil y además, pues bueno, con bastante fiebre y esto, así que ha estado 10 días bastante tocado el pobre. Así que podéis orar por Diego y su recuperación. Ya le habéis tenido 5 sesiones, creo recordar, en las AFP, y veis que es un tipo súper activo y súper dinámico, pero cuando te toca la enfermedad, pues no se puede hacer otra cosa. Así que, bueno, presenta sus disculpas, me dijo que os lo comentara y nada, si podéis orar por él, pues también, fantástico. Y por mi parte, pues ya digo que ya con esto... No sé si estáis utilizando el chat, perdonad que no lo tengo quitado. Un segundo. Vale, no, de acuerdo. Vale, pues como os he dicho, los dos enlaces los pondré en el foro. Y entonces, pues nada, si tenéis cualquier cosa, en el mismo foro usarlo y yo voy a revisarlo. Están diciendo que efectivamente no, la página del ARMA ahora mismo no funciona, entonces pues creo, lo miraré porque ella sí lleva también un devocional a través de Facebook. Posiblemente ponga las cosas en un sitio o en el otro. Si veo que eso, os pongo el enlace a la página de Facebook, aunque no sé si lo tenéis. Creo que es abierto porque mi mujer la sigue, así que por eso sé que lo tiene. Sigue sus devocionales, por lo menos los sigue todos los días. Y por mi parte ya digo que nada más. Si tenéis alguna cosa, me lo decís y espero que os haya servido el seminario de ayuda. Y muchas gracias, Luis. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Un saludo. Muchas bendiciones a todos. Igualmente. Hasta luego. Adiós. Bendiciones. Saludos a Diego. Estaremos orando por él. Sí, por favor. Y he entrado a la página que ha puesto la hermana dirección y dice que ahora mismo tiene problemas. Lo ha escrito vale. Margarita, así que... Vale, pues entonces en unos días estará otra vez en activo. Vale. Pues nada, muchas gracias. Bueno, venga.